Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos. Nos reunimos en este lugar con el propósito de exaltarle, de glorificar su nombre, y tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. Hay un versículo en la Biblia que quisiera que le demos lectura. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el versículo 16. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, en el capítulo 16, el versículo 16. ¿Me encontraron? Libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora voy a leer el versículo en una versión más antigua. Esta versión que leí es la de 1960, la Biblia que utilizamos todos. Pero hay una versión, la 1909, un poquito más antigua y apegada siempre al original. Dice de esta manera el versículo: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. No sé si notó alguna diferencia. En el versículo de la versión del 60 dice que tenía un espíritu de adivinación. En la versión de la 1909 dice que tenía un espíritu pitónico. Entonces, no sé qué es lo que sentimos nosotros al tener la experiencia de ver cerca una serpiente. ¿A cuánto le gusta una serpiente? A nadie. Qué barbaridad. No le gusta. Entonces, quiero hablar en esta noche del espíritu pitón. En el libro de los Hechos, aquí se registran varias ocasiones en que demonios fueron echados fuera. Sin embargo, nunca se mencionan los nombres de los demonios, excepto aquí en Hechos 16, 16. Espíritu pitónico. Aunque en la Biblia del 60 ya miramos, ¿verdad?, que está de esta manera un espíritu de adivinación, y en la de 1909 aparece como el espíritu pitónico que está en la muchacha. Ahora, ¿qué es lo que hace la pitón? Qué bonito es poder investigar y mirar que hay varios tipos de serpientes. Algo característico en la pitón es que no mata con veneno, no tiene veneno, tiene una manera de matar, y es que empieza como agarrando a su víctima dormida, que se descuide o que esté dormida, y se le va acercando y empieza a cubrirle todo su cuerpo, a apretarlo de tal manera que la presa o la víctima deja de respirar, hasta que deje de respirar. La aprieta con una fuerza extraordinaria, que puede ser un animal grande o puede ser hasta una persona, y la aprieta de tal manera que cuando deja de respirar esta persona, es que ya, aunque a veces
la víctima trate de liberarse, pero es imposible. Se ha visto de que una pitón, pues, ya grande, agarra animales grandes y los va estrujando, así apretando, hasta que los deja sin respiración y mueren. Luego los disfruta, los devora. Imagínense. Satanás entró en el Edén. Bueno, todos conocemos, ¿verdad?, la historia. Se metió en el cuerpo de una serpiente para engañar la primera pareja humana. También sabemos que Cristo en algún momento, en contrapartida con lo que sucedió en el Edén, le dio a la iglesia autoridad para que echara, para que hollara o pisoteara, dice la Biblia, serpientes y escorpiones. ¿Verdad que sí, hermano? Dios le dio a la iglesia esa autoridad para que nosotros podamos hollar, o sea, poder ministrar en contra de serpientes y escorpiones, pero no habla de forma literal. No se refiere a que yo voy a agarrar una serpiente. Hay iglesias, especialmente en los Estados Unidos, que han malinterpretado estos versículos y agarran serpientes, aún venenosas, y juegan con ellas en cultos dedicados supuestamente a Dios. Muchos de los pastores han perdido la vida porque las serpientes pueden permitir que se le toquen en algún momento, pero luego en todos esos movimientos y esos ademanes que hacen, la serpiente ha de sentir que la quieren atacar y ella se defiende. Y ahí es donde han muerto bastantes personas que han manipulado serpientes. No quiere decir, porque está así en la Biblia, que yo voy a ver una serpiente y voy a ir a agarrar, porque la promesa de Dios es que Dios nos ha dado autoridad para agarrar serpientes o escorpiones y poderlo vencer. No es así. El Señor se refería a espíritus malos. Cuando habla de escorpiones y habla de serpientes, no se está refiriendo a los animales en sí, sino que se refiere a espíritus malos. En un simbolismo como la función de la serpiente y la función del escorpión. Entonces, son espíritus malos que a veces se personifican así como una serpiente y empiezan a tratar de detener la obra del Señor, de perjudicarnos a nosotros como hijos de Dios. Entonces, en esta noche vamos a ver de qué manera nosotros podemos, hermanos, deshacernos o esquivar el ataque de la serpiente. Bueno, y el tema, ya me gustó darlo así, ya también un poquito más avanzado el momento. No dejemos de respirar. Por favor, no dejemos de respirar. Porque este tema, porque puede hacer que en un descuido de nosotros, aunque podemos estar dormidos espiritualmente, con los ojos físicos abiertos, porque estar dormido espiritualmente no es que vamos a andar ahí con los ojos cerrados. No. Podemos andar con los ojos abiertos, podemos andar caminando, podemos relacionarnos con toda clase de personas, incluso podemos nosotros estar en la iglesia y el enemigo ya halló el lado por donde afectarnos. Porque si alguien conoce nuestra condición, además de Dios, es Satanás. El diablo se la sabe toda. Dicen algunos dichos por ahí que sabe más por viejo que por diablo. Entonces él nos está mirando y él nos conoce y él sabe cuándo es el momento de atacar con el espíritu pitonizo. Espera que la persona se haya descuidado de la oración, de la búsqueda, de la consagración al Señor, de esa integridad que debe tener el Hijo de Dios, de esa condición espiritual en la cual debe estar uno siempre contento, siempre en victoria. Hemos estado analizando en algunos estudios de que la persona cuando busca a Dios constantemente no se debilita muy fácilmente, no se descuida, no cae en esos descuidos, en unos baches,
en los cuales el diablo, a través del espíritu pitonizo, aprovecha. Y una vez mirando a la víctima, ya está un poco descuidada o dormida, entonces empieza a enrollarlo en todo su cuerpo y empieza a apretar, y las personas vamos sintiendo que ya no podemos respirar. Y un creyente que ya se le hace difícil respirar es que ya está controlado por el enemigo. No va a ser fácil zafarse de ese enemigo. Son ataduras grandes, son experiencias fuertes, hermanos. Nosotros a veces vivimos la vida cristiana así como dicen, a la deriva. Nunca necesitamos ayuda. Ese es un error. Ese es un error. Hemos estado viendo en algunos estudios que nosotros tenemos que sentarnos en las sillas de atrás. Eso significa mucho. Eso significa que yo voy a ser dependiente siempre. Eso significa que yo no me voy a creer el superdotado, el ya capacitado para ir a las Europas a predicar. No, señores. Tenemos que ser humildes. Tenemos que estar aquí en la tierra, en Villanueva, Cortés, en la Colonia Ideal, en la Colonia Santa Carmen, en la Colonia Fuerzas Unidas. Aquí, de aquí somos. Que haya humildad en nuestros corazones. Debemos de ser dependientes todo el tiempo, no independientes. No ya nosotros superdotados y que yo no necesito ayuda de nadie y que yo me valgo por mí mismo. El hecho de orar constantemente, el hecho de perseverar en la fe, de congregarnos siempre, de apoyar la obra de Dios, de leer la Biblia, de enriquecer nuestro conocimiento, eso no indica que yo voy a estar en niveles más altos que otra persona. Dice la Biblia que debo de considerarme el más humilde, el más bajo, humillarme a sí mismo y permitir que hayan otras personas que me enseñen, permitir que hayan otras personas que me corrijan, permitir que hayan otras personas que me aconsejen, permitir siempre que otras personas me ministren mi alma. Y eso no sucede aquí. Teniendo consejería, teniendo palabra de Dios, nosotros a veces yo solo escucho que decimos estoy en un proceso o he pasado un proceso, pero esos procesos necesitamos siempre que alguien nos ayude, y no va a bajar el Señor a ayudarnos. No, el Espíritu Santo tiene su función, pero Dios entonces no hubiera necesitado llamar los que son considerados en el libro de Apocalipsis como ángeles de la iglesia. No hubiera necesitado eso si Él hubiera visto que nosotros estamos preparados y capacitados como para liberarnos de cualquier situación difícil en que nos encontremos. Y esa es la razón por la cual muchos cristianos fracasan en su vida espiritual, en su relación con Dios. Caemos en trampas, pero mortales. No nos mandan un veneno así para morir, sino que nosotros podemos estar mucho tiempo en esa situación. Que la serpiente pitón ya nos enrolló y nos tiene angustiados. Cuando ya sentimos aquellos deseos más bien de irnos lejos, cuando sentimos y pensamos aquellos momentos que mejor no hubieran nacido, que por qué estoy en este mundo, que por qué sufro, que por qué estoy en esta condición, es que el espíritu pitonizo nos está enrollando, cubriendo todo nuestro cuerpo. Y va a llegar un momento cuando ya no vamos a respirar. Las situaciones difíciles en las que caemos a veces, los problemas que no sabemos ni de dónde vienen, en qué hora yo me fui a meter en esta trampa, por qué estoy en esta condición. Pero nosotros mismos a veces buscamos esa situación, permitimos que el enemigo nos afecte. Amén. El pitón es una serpiente diferente a las demás. La serpiente pitón, ya lo dije yo, no mata a sus víctimas con veneno, no mata con una mordida,
lo que hace la pitón es esperar el momento oportuno para atacar a su presa. Por lo general, cuando ésta duerme, entonces se enrolla a su alrededor y la empieza a apretar y a estrujar de tal manera que la asfixia. Literalmente la pitón empieza a exprimir la vida de su víctima. Cuando ésta comienza a luchar para tratar de escaparse, ya es demasiado tarde. Intenta respirar, pero cada vez que exhala, la serpiente pitón la aprieta más, hasta que la víctima muere y es devorada por la serpiente. Pues bien, el espíritu de pitón trabaja igual que la serpiente pitón natural. Así como la pitón natural lo hace, espiritualmente el enemigo hace la misma estrategia, el mismo método, y nosotros a veces no sabemos que estamos siendo atacados por un espíritu pitonista, pero es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere en realidad? Bueno, se ha hablado aquí en la iglesia, todo aquel que habla al cristiano, imagínense los pastores. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que el buen predicador, el buen pastor, busca toda clase de temas, de mensajes, y él pues tiene que preparar de todo lo relacionado con la vida y comparaciones y experiencias para poderle dar a la iglesia sabiduría, una enseñanza sabia, que aprendamos. Pero posiblemente hay iglesias que se les enseña de este ángulo, se les enseña del otro ángulo, de esta posición, se interpreta de esta manera y no entiende la iglesia. No entiende la iglesia. Habemos creyentes que aunque entendamos, somos duros de corazón para poder ablandarnos y aceptar que necesitamos la ayuda de otra persona. Y luego usted va a ver creyentes que aparecen ya en el mundo o aparecen en otra iglesia porque no soportaron la presión. Muchos quedamos echándole la culpa a la iglesia o al pastor fulano. Muchos quedamos así como desconociendo totalmente qué nos ha pasado. Y qué bonito nosotros estar bien conscientes de que tenemos una iglesia, que la iglesia siempre se ha comparado a un hospital, que tenemos un pastor y que el pastor siempre se ha comparado a un padre espiritual, a una ayuda que Dios nos manda. Y de pastores hay de todo calibre, hay de todos los niveles. Y cada iglesia se siente bendecida, privilegiada por tener un pastor, porque un pastor es una ayuda. Pero la mayor parte de hermanos no ven esa opción, no miran a un pastor como una ayuda, como alguien que nos va a extender la mano. Incluso hay miembros que no aceptan el consejo de un pastor, no lo aceptan. Dicen, no tengo necesidad de eso. Yo decido lo que decido, yo hago lo que hago, y se quedan en esa posición, no dándose cuenta que se están perdiendo de una gran bendición que Dios dejó, un canal que Dios ha provisto para bendecirnos, para ayudarnos a nosotros. Entonces, esa es la realidad de la condición de la iglesia en la actualidad. El espíritu pitonizo está a lo grande, agigantado, y cada vez se hace más fuerte, porque la iglesia se lo permite, porque los hermanos no se dan cuenta, ni siquiera saben de que están en un peligro latente. Entonces, no necesitamos. Ahora quiero explicarles qué es lo que el enemigo quiere. El espíritu de Pitón anda detrás de una sola cosa: tu respirar, tu aliento de vida espiritual. ¿Se acuerdan que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo el cajoncito, ¿verdad?, de tierra, de barro, y le dio soplo de vida? Y cuando nosotros nacemos de nuevo, dice que el Espíritu Santo es el que nos hace experimentar el nuevo nacimiento. ¿Cómo? Como un soplo que entra en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces Satanás lo sabe muy bien. Ese es el ritmo que debe llevar el cristiano y el nivel que debe de permanecer. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu, y el diablo lo sabe,
Y entonces tiene sus armas específicas para en cada ocasión y en cada momento mandar a sus huestes espirituales de maldad, a sus agentes preparados y bien dotados de poder y de armas para poder atacarnos a nosotros. Y esta es una manera, amén, gloria al Señor, el cual según la Biblia es dado por el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 20 leemos que Jesús sopló, respiró sobre sus discípulos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes que estaban en el aposento alto, vino como ellos un fuerte viento, el cual llenó la casa donde ellos estaban reunidos. Nosotros nos movemos por medio de ese soplo, de ese viento, de ese aire espiritual. Eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos da paz, eso es lo que nos hace estar en bendición. El espíritu de Pitón está detrás del viento de tu aire, de mi aire. Él quiere ahorcar tu aliento, quiere ahogar tu vida espiritual. El pitón no quiebra los huesos de sus víctimas. El pitón no quiebra los huesos de sus víctimas. La boa sí lo hace. La boa enrolla, tritura hasta que quiebra todos los huesos del cuerpo de su víctima. El pitón no. El pitón es más astuto. Es equivalente a que usted caiga en una poza, en una piscina, en un río, en que haya una poza honda y que usted no pueda nadar. Y usted se hunde. Y usted va sintiendo que necesita el oxígeno, necesita el aire. Y ese es, me imagino que es un momento angustioso. Yo experimenté en un río que tenía corriente contraria. A pesar de nadar bien, no podía nadar, además había mucha piedra, y entonces la corriente tan fuerte me arrastró a una poza y yo me hundió, y uno inhala aire antes de entrar en el agua para poder soportar algunos segundos, y yo lo hice así, pero estaba tan cansado, mis manos, mi cuerpo, de estar queriendo salir contra la corriente, aquellas piedras me molestaban, y por un momento yo sentí agonía, estar en agonía, porque sentí que fallecí completamente, me debilité y me estaba ahogando en aquella pequeña poza. Pero claro, uno tiene la experiencia o el conocimiento de cómo poder salir a la superficie, y lo logré. Pero pude sentir en algunos segundos, milésimas de segundo, que me hacía falta el oxígeno. Y cuando al cuerpo le hace falta el oxígeno, entonces entra una sensación rara. Uno ve la muerte, pero cerquita, la experimenta. Y para morir es solamente milésimas de segundo que nos haga falta la respiración. Tuve esa experiencia, no se me olvida, uno a veces confía porque puede nadar, pero las aguas de ciertos ríos son traicioneras. Y aunque la persona sea diestra para nadar, pero imagínense, se hacen remolinos a veces. O la corriente es tan fuerte y las piedras que molestan abajo, que no dejan que uno se estabilice, sino que lo revuelcan ahí y lo hacen como quieren las aguas. Así somos. Imagínense, el enemigo nos agarra a nosotros un poco debilucho, un poco descuidado de nuestra condición espiritual. Nos agarra y nos zarandea como el diablo iba a zarandear a Pedro. Eso es tremendo. Amén. Miren, al diablo realmente no le interesa cuánta estructura tengamos, tampoco le importa cuán religiosos nos veamos por fuera. A él lo único que le molesta y le obsesiona es el aliento de Dios en nosotros. Él quiere sacar nuestra unción, quiere eliminar por completo la unción de nuestra predicación, de nuestra alabanza, de nuestra manera de servir, de nuestra manera de perseverar en el Evangelio. Él quiere
cortar de raíz. Mire, cuando el diablo lo logra, que corta la raíz de nuestra relación con el Señor, la unción desaparece. Y cuando la unción desaparece en un cristiano que ministra y que está acostumbrado a servir y hacerlo en la unción del Espíritu, eso es triste. Eso es triste cuando uno pierde completamente la unción del Señor. Uno lo hace ya de forma mecanizada, carnal. O sea, en mi carne, en mi experiencia, yo puedo predicar. Yo digo, solo saco de la cajita, del cajón del recuerdo, mensajes de hace 20 años, que aquí no los han escuchado. Y yo los tengo aquí en mi mente, yo los puedo predicar. La unción, cuando está la unción, hay palabras frescas, ¿sí? No necesitamos ir allá y sacar un mensaje de 20 años atrás para cubrir un domingo. El domingo es el día más terrible para el pastor. El domingo, no sé por qué será. A veces el domingo, el que predica el domingo, llegan las 3, 4 de la tarde y no hay a qué predicar. Está indeciso, está inseguro. Y eso es horrible también. Porque uno dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y empieza a agarrar el forro de la Biblia y no hay nada en el forro de la Biblia. Y empieza a agarrar materiales que uno tiene así, no hay nada y no concuerda nada, no. Y qué bonito es cuando uno tiene unción y esa unción permanece. Puede agarrar hasta el forro de la Biblia y de ahí saca un mensaje. Puede agarrar cualquier libro y de ahí saca un mensaje. Puede agarrar material cualquiera que si solo lo está hojeando, lo está observando y leyendo y de ahí Dios le da una palabra. Qué bonito es la unción. Pero qué triste es cuando el pitón ya nos ha enrollado un poquito y yo ya no puedo respirar. Y yo ya siento que todo se me hace difícil. Imposible. Amén. Cuando el espíritu de pitón quiere tomar control de alguien, se enreda, se enrolla a su alrededor, y cuando eso sucede, ya nosotros no podemos alabar a Dios. Él se te enreda de tal manera que ya nosotros no sentimos libertad, la libertad de antes. No podemos levantar las manos libremente, no podemos alabar a Dios, no podemos levantar la voz en alabanza, porque pitón nos está sacando la vida, nos está sacando el espíritu, nos está sacando el aire. No permitamos. Doble sus rodillas siempre. Relaciónese con Dios. Dedique tiempo, aunque sea 15 minutos, pero 15 minutos, mire, 5 minutos de oración no sirven ni para alimentar un pollo recién nacido. No. 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, vaya así en un proceso de avance. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de oración, hora y 15 minutos, hora y media, 2 horas de oración. Usted va a andar como en el aire, usted va a andar lleno de oxígeno. A usted lo pueden tirar a una laguna y usted va a sentir que flota en esa laguna, no se va a hundir. Usted puede percibir el ambiente malo en muchos lugares. ¿No ha estado en esos cultos que siente opresión? Que no siente deseo de nada, pero usted viene porque es compromiso. Pero las cosas de Dios no se deben de hacer por compromiso, sino por agradecimiento. Servir a Dios, alabar a Dios, predicar la palabra del Señor, son los privilegios más lindos que hay. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones el espíritu pitonizo me quiso sacar el aire y que yo hubiera sentido el deseo de dejar el ministerio, de dejar de predicar? Usted sabe lo que es predicar un año continuamente. 365 sombras, días, o 65 mensajes que hay que predicar, y hay días que se dobletea en esto. Uno debe estar preparado y capacitado, no para predicar un año, los que sean. Para mí, uno de los privilegios más lindos que he tenido en mi vida es predicar el Evangelio. No me aburro, no me canso.
No lo dejo de hacer. Porque es el privilegio, oro, que Dios ha puesto en nuestras manos. Oro puro, oro. Es el tesoro más grande de Dios. Este privilegio Dios se lo pudo haber dado a los ángeles, pero no se lo dio a ellos, nos lo dio a nosotros los hombres, inmerecedores de este privilegio tan lindo. Debemos de sentirnos las mujeres y los hombres más dichosos del mundo, porque estamos hablando un mensaje que el Señor dijo que se debería de anunciar en todos los rinconcitos del mundo. Y qué bueno que muchas personas escuchan el mensaje. Y usted puede decir, no, pero aquí vemos pocos hermanos. Sí, pero son miles y miles que escuchan estos mensajes. Si usted supiera cuántas personas escuchan a través de la radio, allá en Olancho, todos estos mensajes van para aquel sector. El departamento más grande de Honduras. Y que tienen unas emisoras que son las que cubren casi todo el departamento. En frecuencia amplitud modulada y en frecuencia modulada, FM. Y ahí llegan estos mensajes que usted predica, que yo predico. Y mucha gente no nos conoce, pero escuchan la palabra de Dios. Y me han contado que lo disfrutan. Personas de todos los niveles, el estatus social, escuchan la palabra. Y ese es un privilegio. Y eso no nos debe hacer sentir grandes o los únicos, los mejores, no. Pero es que es una bendición predicar. Y si predicamos debemos de aprovechar los medios de comunicación que hay. Las oportunidades que tengamos. Yo me recuerdo cuando iniciaba en mi ministerio, estábamos en una reunión de pastores y había un pastor que él era ingeniero agrónomo. Entonces un día nos desafió a todos los pastores, nos desafió, o sea, nos confrontó, nos puso como en frente de un espejo, así, con lo que nos dijo. Ustedes, dice, se están acostumbrando a predicar solo en sus iglesias. Y entonces sacó de uno de sus portafolios, que usaba un portafolio, unos periódicos. Y entonces lo pasó para que cada pastor mirara la columna, el mensajito que él ponía siempre en el diario La Prensa. Él fue ahí al diario La Prensa y le dio una oportunidad de que él siempre escribiera una columnita y que pusiera mensajes. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron a Cristo con esos mensajes? Yo me imagino que sí, da resultado. Da resultado. Y dijo, entonces ustedes, si les dan la oportunidad, si hay una radioemisora en su ciudad, en su pueblo, en su lugar o cerca de la aldea donde usted está, entonces usted trate de abrirse camino ahí, abra puerta, ponga un programa radial, predique que allá a los cuatro vientos se va la palabra y muchas personas escuchan el mensaje. Vaya a los periódicos, vaya a los noticieros, y mande la palabra. Y yo he tenido un problema que todo lo que escucho yo voy a probar. Y empecé a poner programas por radio. ¿Cuántas personas se convirtieron en Cristo? ¿Cuántas personas se motivaron por lo menos para ir a una iglesia por aquel mensaje? ¿Cuántas veces se revolvió el diablo? No me lo va a creer, pero no se lo voy a contar para que me lo crea. Pero fue una experiencia que yo pasé. A las 5 de la tarde yo predicaba allá en una emisora en Marcala, programa Una Cita con Jesús. A las 12 de la noche, en una aldea de ahí, esa zona, una casa que estaba siendo atacada por el diablo, que le habían hecho brujería a la familia. Dice la pareja de hermanos, de esposos, de hermanos en la fe, que a las 12 de la noche, el mensaje que yo prediqué a las 5 de la tarde, se escuchaba en las afueras de la casa, como que se hayan puesto unas bocinas. No existían esos aparatitos así que vienen con batería, en ese tiempo. Dice que se oía clarito,
el fondo que yo ponía para el programa. Es una canción de Leo Dan, Jesús es mi pastor, que ahora la he vuelto a oír sonar, pero desde la 1980 suena esa canción. Es una canción mundana, supuestamente, un disco de 45 revoluciones. Y yo lo usaba de fondo. Y predicaba con bastante fervor, ahí por la radio, tema siempre conciso, como dicen, o sea, al corazón. Y ese día prediqué bajo aquel versículo: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que se oían carcajadas de burla y se oía el mensaje afuera: el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Afuera. ¿Cómo es el enemigo? ¿Cómo agarra la misma palabra, el mismo mensaje y lo tergiversa? Y se burla. Pero el poder de Dios es más grande. El diablo puede tener todas sus tácticas, sus técnicas, sus métodos, pero el Señor nos ha dado la mente de Él. Tenemos la mente de Cristo. Y Él también nos ha dotado de autoridad para que nosotros podamos hollar serpientes y escorpiones. Eso significa que cualquier espíritu malo que sea, usted no tenga miedo. Usted no ande pensando en que ahí está, sino que está con nosotros el Señor. Él es mi fortaleza. Mientras esté en la presencia de Dios, soy más que vencedor. Y el enemigo no tiene derecho alguno, ni a tocarme a mí, ni a tocar a ninguno de mi familia. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, reclamamos el vallado que Dios ha puesto de protección para nosotros, nuestra familia, y nos lanzamos al frente. Que se venga el espíritu pitón como quiera, a querernos ahogar. Si usted no se descuida, si usted no se duerme, jamás lo tocará ese espíritu pitonista. Pero si usted se descuida, usted de aquello que dice: no, Padre, en el nombre de Jesús y la Virgen Santísima, y acheque, no. Doble rodillas, pelee la buena batalla, no se vaya a angustiar, no se vaya a desanimar, no vaya a perecer en el desierto. Podemos estar atravesando el desierto, donde hay calor, donde hay sofocación, donde hay peligro, pero si el Espíritu Santo, el soplo de Dios, está en nosotros, somos más que vencedores. ¿Sabe cómo están los ángeles? Yo no sé, me llevé una sorpresa. Estaba allá en Juticalpa con un hermano y estábamos viendo un programa por televisión. Yo, por eso, los programas de televisión, tenga cuidado lo que va a ver. Yo no me como cualquier pan así. Las moscas se pudieron haber parado en ese pan y dejó la querella. Y decía este predicador, que me mande a alguien, decía, ¿dónde dice que los ángeles están al servicio de los cristianos? Y ahí habló, y el hermano que estaba conmigo, pastor, también solo me hizo la pregunta, dice: ¿usted qué dice? Yo no digo nada, cada quien predica lo que quiere, pero uno tiene ya sus principios, su conocimiento de la vida. Amén. Pitón es un espíritu que no quiere que la iglesia ore. El enemigo sabe bien que la iglesia que no ora es fácilmente vencida. ¿Sabes, hermano, cuál es una de las estrategias más grandes? Nuestra falta de oración. Esa estrategia es negativa. Si usted deja de orar, usted le da toda la facultad, el control al enemigo, especialmente al de Pitón. Amén. Entonces, una vez que la iglesia no ora, los ángeles pierden el empleo, están desempleados. Y ángeles desempleados indica muerte para un cristiano y muerte para una iglesia. Amén. Jesús oró en el jardín. ¿Cuál jardín? Bueno, oró en varios jardines, pero el de mejor clamor y todo fue el Getsemaní. Amén. ¿Y quién apareció ahí para ayudar? ¿Quién llegó ahí para socorrerlo y darle aliento y darle algo que le ayudaba? ¿Ah? No saben. No sabe que llegó un ángel ahí a fortalecerlo. ¿Ah? Dios mío, lindo, ¿qué versión de Biblia tendrán ustedes? Amén. Pablo oró en un barco cuando lo llevaban preso para Roma. ¿Y quién llegó ahí al lado de él a fortalecerlo? ¿Quién? ¿Ah? Nostradamus.
Un ángel del Señor. Lea la Biblia. Pedro oró en una prisión. Estaba preso, la iglesia estaba afuera orando, intercediendo por Pedro. ¿Y quién los liberó de la cárcel? Nostradamus. ¿Quién lo liberó? ¿Ah? Santo Dios. Ayúdame, Padre. ¿Quién le ayudó a Pedro y reventó las cadenas y abrió las puertas y nadie miró a Pedro? Un ángel del Señor. Amén. Cuando usted y yo oramos, hermano, Dios suelta el poder y suelta a los ángeles para manifestarse y guardarnos y quitarnos trampas y obstáculos que tenemos en el camino. Los ángeles los mandará siempre para que cuiden nuestro andar y nos protejan. Amén. No sé qué está, y supuestamente este es un predicador famoso en Tegucigalpa, que él salió de la escuela nada menos que Mario Fumero. Este era un hombre que estaba revolcándose en las drogas, y a través del proyecto Victoria que dirige Mario Fumero, él llegó y ahora es pastor de una iglesia de Tegucigalpa y predicando que los ángeles no son reales, que los ángeles no están al favor de nadie. ¿Qué le parece? Yo solo le dije apague la cosa, hermano, no quiero decir. Es que me gusta verlo porque yo lo conozco, dice, yo sé que vivió ahí por el barrio San Miguel, y sé que, pero ese hombre anda más perdido que Judas Iscariote. Tenga cuidado con lo que va a ver en televisión y va a escuchar, y a veces uno se emociona y todo, y nos pueden estar dando algo vencido, algo contaminado. Amén. Gloria al Señor. Me gusta un versículo que está en el Salmo 150, en el verso 6. Y escuche bien. Todo lo que respira, alabe a quién? A Jehová. Hay un coro que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, siga respirando, mi hermano. Siga respirando, por favor. No deje de respirar. Que todo lo que respire debe alabar a Dios. Amén. Sabemos, hermanos, cuál es una de las, un poco más adelante, en los versos 25 y 26, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Dónde está eso? Hechos 16, mi hermano. Amén. Pitón es un espíritu que nos quiere detener. Hasta cierta distancia el pitón, enredado en nosotros, a veces no podemos soltar, aunque muchos lo intentemos, porque ya no hay fuerza. Sabía que nosotros no podemos servir a Dios dependiendo de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, de nuestro tiempo de estar sirviendo al Señor. No vale. Vale cada momento en que estamos viviendo. Amén. Pitón atacó a Pablo cuando entró en Europa. La Biblia dice que cuando los dueños de aquella muchacha, poseída por el espíritu de Pitón, vieron que Pablo había expulsado el demonio de adivinación de Pitón, y que la ex adivina ya no podía darle ganancia, se enojaron e hicieron arrestar a Pablo y a Silas. Amén. Pero el diablo se equivocó. Y eso es lo tremendo, que cuando usted anda bien enchufado, como dice, cuando usted anda con señal siempre espiritual, el diablo se va a equivocar. Dios no. Veamos lo que pasó. Ya lo leí. Amén. ¿Cuál fue el error de Satanás? Vamos a ver, si estamos aquí. Ese pasaje es muy conocido, un disquito rayado, esto que predicamos a veces. ¿Cuál fue el error de Satanás en toda esa experiencia? Escuche bien. Amén. No se equivocó cuando los hizo azotar. Los azotaron, los intimidaron. No se equivocó tampoco cuando los metieron a la celda.
y cuando los pusieron en el cepo, ya hemos dicho que es un lugar de tortura difícil de soportar. No se equivocó el diablo cuando le ataron con sus manos con cadenas, porque dice que hubo una explosión, un terremoto ahí terrible. ¿Sabe dónde se equivocó Satanás? Ponerlos juntos en la celda. Dice la Biblia que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Él, ahí está el poder de Él. Y estos empezaron a cantar como que si no estuviera pasando nada. Estos sí que respiraban profundo y cantaban. ¿Verdad que a veces para cantar hay que inhalar bastante para poder decir la expresión que vamos a decir? Hay que tener aire y hay que saber respirar para cantar. Uno de los métodos que hemos aprendido en lo que es oratoria es que para poder modular la voz necesitamos inhalar en algunos momentos y que no haya ese cansancio a veces que muchos demuestran en su predicación, en su canto. Todo es un ejercicio que hay que hacer. Pues lo espiritual es igual. Debemos de ejercitarnos bien para que haya bastante aire en nosotros y poder respirar. En Pablo y Silas había aire en abundancia. Los torturaron, los golpearon, los intimidaron, hicieron cuantos vejámenes contra ellos, y ellos estaban llenos del Espíritu. Tenían aire bastante. Y los pone junto el diablo. Permite que los pongan. Si los separa, uno en una celda y otro en otra celda, ahí sí posiblemente subieran como cuando andamos evangelizando, cuando evangelizábamos, pero ya no se evangeliza, ya eso ya creo que ya no es para nosotros, pero cuando nosotros íbamos a evangelizar, íbamos 2 o 3, porque agarra más valor uno, como que se anima más a ir a hablar a una persona. Pero uno solo entra a la casa y lo que pide es un vasito de agua helada, o pregunta, qué bonita esta casa, y ¿desde cuándo la tiene? Y por ahí nos vamos y ya nos vamos. Ve que yo anduve evangelizando, hermano, y nadie aceptó a Cristo. No tenemos aire y no tenemos esa ayuda de otra persona que nos ayude a respirar. Amén. Solo unidos podemos vencer al enemigo. Amén. Quiero terminar con esto. Hermano, cuando nosotros alabamos a Dios, la gente es liberada de la opresión. Los prisioneros son liberados de la esclavitud. Y los que están encadenados al pecado escuchan la alabanza y son alcanzados por el poder de Dios. Porque la alabanza a Dios es poderosa. Mantengámonos así en ese ritmo, en esos cantos de alabanza, de liberación, de sanidad interior, alabanza de gloria y exaltación. Cuando nos salgamos de ese modelo, vamos a tener problemas. Esa es la alabanza que debemos de mantener en la iglesia, la que cantamos. Otros nos van a decir que somos apagados, que somos de aquí y de allá, no me importa. El Señor se glorifica en medio de la adoración, en medio de la alabanza de su pueblo. Y nosotros mismos somos ministrados. Qué bonito es cantar un canto que nosotros lo estemos entendiendo. Pero es tibiris, 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 tibiris. ¿Qué sé yo eso? En Hechos capítulo 16, verso 26, dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Había solo 2 que estaban alabando a Dios en aquel lugar oscuro. Ningún otro lo hacía, pero con eso fue más que suficiente. Cuando Pablo y Silas adoraron, no solo las puertas de la cárcel se abrieron, sino que ellos también, las cadenas de todos los presos se cayeron. Ellos fueron liberados. Podemos ser liberados del espíritu pitonizo si nos mantenemos respirando. Y todo lo que respire, alabe al Dios vivo. Dios me lo bendiga. Padre, te damos gracias en esta noche. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu pueblo, gracias por la iglesia.
Padre, debemos de ser una iglesia bendecida, una iglesia llena de poder. No necesitamos brincar, gritar para demostrar que hay poder en la iglesia. Que tu presencia vaya haciendo esos cambios notables en nuestra vida, internos, mentales, emocionales, espirituales en nuestra vida. Que el Espíritu Santo se mueva y ministre cada corazón de los que estamos aquí y de los que van a venir aquí, y que escuchen tu palabra muy claramente, muy nítida, salida del corazón tuyo, de la boca tuya. Gracias por tu palabra, gracias por este culto hermoso, que los que hemos estado aquí hemos disfrutado. Amén.